Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Sean todos muy bienvenidos en esta tarde. Gracias a todos por su presencia. Es muy importante para nosotros que estén acá. Así es que reciban nuestro amor y nuestro cariño. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Vamos a comenzar hoy en el libro de Mateo. Y vamos a recibir hoy esta palabra que Dios estuvo realmente trabajando en mí durante toda esta semana. Tuve el mensaje, digamos, estructurado y preparado desde la semana anterior, pero esta semana realmente sí que viví mucho lo que hoy yo voy a predicar. Así es que quiero compartir con ustedes esta palabra. Es también parte enseñanza y predicación. Son ambas cosas y quiero animarlos mucho, quiero animarlos. Hoy vamos a estar hablando sobre la perseverancia del cristiano. Ese es el título del mensaje de este día, la perseverancia del cristiano. Así es que vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Dentro de los textos que hemos estado revisando acerca de los últimos tiempos, hemos estado hablando mucho de este texto de Mateo, capítulo 24. Y hay una palabra aquí importante para que nosotros podamos realmente comprender qué quiere Dios de nosotros en cuanto a la perseverancia, qué quiere Él, pero no solo lo que pide Dios, sino también que nosotros podamos entender que la perseverancia es algo de dos vías, algo que nosotros hacemos, pero también que recibimos de parte de Dios. O sea, Dios está interesado en nuestra salvación y Él también va a poner su parte para que nosotros podamos perseverar. Entonces usted puede decir amén a eso. Espero que la palabra de hoy sea una palabra de fortaleza para su vida, de aliento, de esperanza, de instrucción. Que si hay alguno en este día que por las circunstancias adversas que se están viendo a nivel mundial, pero tal vez usted esté en una crisis o personal o en una crisis familiar o económica o una enfermedad, no sé cómo se encuentre usted, y que usted sienta a punto de desmayar, que sienta que el desánimo ha llegado a su vida, que se ha ido el gozo, la paz, la alegría que Dios nos da con su presencia. Si de pronto usted ha perdido esas cosas y siente que no puede más, creo que este mensaje le va a ayudar a usted mucho. Vamos a ir mirando a través de la palabra del Señor, vamos a ir mirando el punto fundamental, la definición de lo que es la perseverancia, perseverar o perseverancia. Muy bien, no les he dado el versículo, Mateo capítulo 24, versículo 13. Vamos entonces a leer la palabra y oramos y comenzamos entonces este tiempo, mis hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos a orar, inclinamos nuestros rostros. Padre, gracias por este tiempo, Dios santo y bueno. Estamos confiando completamente en ti, Señor. Dependemos de ti, Dios, para lo que viene. Sabemos que no podemos dar un paso sin ti y esperar que nos vaya bien. Por eso hoy pedimos, Dios, confirmación. Hoy pedimos, Señor, sabiduría. Hoy pedimos dirección, instrucción y guianza. Hoy pedimos, Dios, que si nuestro pie se pueda estar extraviando o apartando o debilitando, tú lo vuelvas al camino y lo fortalezcas, mi Señor. Y hoy rogamos, Espíritu Santo, que nos hables a todos, porque yo también me incluyo, Señor. Yo también necesito de ti, de tu presencia, de tu palabra, más que nunca en todos estos tiempos, Señor. Gracias, amado mío, glorifícate. Glorifícate otra vez, Jesucristo, porque para eso nos hemos congregado hoy, Señor. Y permite que este mensaje llegue a lo profundo del corazón, Señor. Y que este mensaje, Señor, se lleve la debilidad, que se rompa, Señor, la incredulidad, tal vez la dureza de corazón, el miedo, la frustración. Rompe, Señor, cadenas y ataduras, Señor, complejos, el alma, llénalos. Liberta a tu pueblo, Señor, que esté hoy tal vez oprimido, cansado, cargado, o que, Señor, esté realmente con falta de fe, de esperanza, de fuerzas. Por favor, manifiéstate hoy a favor nuestro. Somos tus ovejas, tu pueblo, y te amamos.
y hoy invocamos tu nombre, Jesucristo de Nazaret, para que nos respondas, mi Señor. Seas propicio a nuestro clamor y que vengas, Señor, con inmediatez. Te amamos y, Señor, ahora como predicador te pido, llena mi boca de tu palabra y que, Señor, lo que fluya a través de esta predicación sea tu amor, Señor. Sea tu amor, tu verdad, tu luz, tu perfección y sabiduría. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Muy bien, mis hermanos. Voy entonces a comenzar con lo que es la definición de la perseverancia. La palabra perseverancia o perseverar en el Nuevo Testamento en griego, encontramos varias palabras, pero las palabras más frecuentes que encontramos son proscartereo y proscarteresis. Proscartereo y proscarteresis, para definir la palabra perseverar y perseverancia. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Cuando escuchamos perseverar, ¿qué viene a nuestra mente? Cuando alguien está débil, cuando alguien siente que no puede, nosotros le decimos, ante la dificultad le decimos, tranquilo, tenga paciencia, no se desanime, no se desaliente, siga adelante. Eso es básicamente la perseverancia. Lo que los diferentes escritores del Nuevo Testamento quisieron dejarnos a nosotros como enseñanza, como instrucción de parte de Dios, al utilizar la palabra perseverar, lo que ellos querían era infundirnos aliento. ¿Cuándo necesitamos aliento? Cuando las cosas están mal. Cuando tenemos persecución o cuando tenemos una crisis en nuestra propia vida, cuando viene la adversidad repentinamente, allí necesitamos perseverar. Allí necesitamos la perseverancia. Entonces, me gustaría en el día de hoy llevarlos a 8 puntos en los cuales Dios quiere que perseveremos. Y vamos a ver cada uno de esos puntos en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significa como tal perseverar? Perseverar en cuanto a la palabra proscartereo, perseverar significa estar fuertemente adherido. También se puede traducir como ser fiel, estar comprometido a algo o con alguien, y también podemos utilizar sinónimos como persistir, como ser constante, ser continuo, llegar a pesar de la dificultad, llegar hasta el final. Eso es lo que significa perseverar. Hay un texto en Lucas capítulo 21, 19, en donde Jesucristo dice: y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, la paciencia, la constancia, la firmeza, el persistir, el seguir adelante a pesar de lo que suceda, eso es lo que más o menos resume la palabra perseverar. Y es algo que nosotros los creyentes debemos tener en este tiempo más que nunca, porque cuando las cosas están bien en la vida, cuando a nosotros nos está yendo bien y no hay grandes, cambios, cuando las cosas tienden a la prosperidad, pues el cristiano entra en un área de fuerza, de confianza, de seguridad. Pero cuando le es quitada esa base, esa plataforma, y el cristiano no sabe ahora hacia dónde va, es allí cuando necesita afirmarse en la fe con Dios, tomar las fuerzas de Dios y tomar su propia fuerza y proponerse: voy a seguir adelante pase lo que pase, voy a perseverar. Así es que me gustaría que por favor le dijeran a la persona que tienen allí al lado: Dios te ama y Dios quiere que perseveres. A los que están aquí en esta tarde, díselo a la persona al lado: Dios te ama, Dios quiere que perseveres. Dios quiere que perseveres. O sea, Dios quiere que no te rindas. Dios está esperando tu firmeza, tu confianza, tu constancia, que sigas adelante. Eso es lo que el Señor espera. Pero ahora vamos a ver algo bien bello, y es que
cuando estamos en este camino, no depende únicamente de nuestra perseverancia. Él también va a perseverar con nosotros para llevarnos hasta el final. Y es lo más hermoso de nuestra relación con Dios, las promesas que tenemos de parte de Él. Y podemos darle gloria a Dios por esto, mis hermanos. Podemos darle gloria al Señor. Así es que vamos a definir cada uno de estos puntos. Vamos a comenzar en el punto número 1. Y me gustaría invitarlos, por favor, a que abriéramos en nuestras Biblias Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, en el versículo 2. ¿En qué quiere Dios que seamos nosotros perseverantes? Punto número 1. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, ¿en qué quiere Dios que perseveremos? En la oración. Nuestra oración sabemos que tiene fluctuancias. Sabemos que hay momentos en los que nos fluye la oración. Hay momentos en donde nuestro espíritu anhela orar y nos metemos fácilmente con Dios, entramos en su presencia, adoramos, hablamos con Él, y cuando salimos del cuarto secreto ha pasado 1 hora, 2 horas, cuando nos venimos a dar cuenta pasamos 3 horas, una mañana en la presencia de Dios, leyendo su palabra, meditando, hablando con Él. Pero hay momentos en los que las cosas cambian. Hay momentos en los que los problemas, las situaciones afectan principalmente nuestra oración. Viene el desánimo, viene la debilidad y no podemos orar. Es en ese momento donde debemos recordar que debemos ser constantes en la oración, que debemos perseverar. A pesar de que yo no sienta el deseo de orar, debo apartarme, ir a solas y comenzar a buscar ese momento en el que yo pueda hablar con mi Dios, hablar con Él. Es en esos momentos en los que no podemos orar que podemos llamar a nuestro compañero de oración, llamar a nuestro pastor, llamar a nuestra pastora. Pastores, podemos orar juntos y unirnos en la oración. Es en esos momentos donde nosotros no queremos orar que debemos coger el libro de los Salmos. Vamos a solas, no podemos orar, sentimos que espiritualmente hay mucha opresión, que no puedo conectarme con Dios. Abro el libro de los Salmos y los comienzo a leer en voz alta. Comienzo a darle gracias a Dios y a hacer expresiones corporales que comiencen a romper esa dureza que no me permite orar. Entonces, una expresión corporal, puedo levantar las manos y puedo decirle gracias por un día que tú me has dado más de vida, gracias porque me estás guardando, gracias porque estás conmigo. Entonces, de esta manera nosotros debemos perseverar en la oración. Es un primer punto muy importante, mis hermanos. Ahora, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. El segundo aspecto en que en la vida cristiana nosotros debemos perseverar. Hechos 2, 42. Dice la palabra del Señor: y perseverad en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra allí? Que debemos perseverar en la doctrina. Entonces, el primer punto, ¿qué debe haber constancia y firmeza en nuestra vida? En la oración. En los momentos buenos, aprovechar esos momentos buenos y fluir lo que más podamos delante de Dios, pero en los momentos difíciles, saber que tengo que hacerlo y tomar la decisión y buscar la forma de hacerlo, no quedarme con el sentimiento de que no lo puedo hacer y no rendirme, seguir adelante. Primero la oración. Ahora segundo, ¿en qué debemos perseverar? En la doctrina, en la enseñanza, en enseñar los principios bíblicos. En enseñar los fundamentos que hemos nosotros aprendido de Dios, en meditar en ellos, refrescarlos, porque no significa que ya una vez los aprendimos ya estamos listos. No, hay que refrescarlos continuamente, hay que ir a ellos. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo. Mire lo que dice segunda de Timoteo 3:14. Segunda de Timoteo 3:14, en cuanto a perseverar en la doctrina.
Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, la perseverancia en este punto, en cuanto a la doctrina, nosotros debemos ser gente fiel, nosotros debemos ser gente leal. La lealtad es un atributo de Dios y es un atributo que nosotros como sus hijos debemos tener. Sin fidelidad y sin lealtad no se puede sostener un matrimonio. Un matrimonio sin fidelidad y sin lealtad se destruye, tarde o temprano se va a destruir, porque los dos tienen que estar fuertemente adheridos. Recuerden que eso es lo que la palabra proscartereo significa, fuertemente adherido, comprometido el uno con el otro, que se persiste en algo, que se sigue adelante a través de la constancia, que yo no cambio, que las circunstancias y lo que esté pasando no cambia mi postura, mi posición. Amén. Yo sé que tengo que seguir adelante en lo que realmente Dios ha puesto en mi vida y sigo adelante, sin importar lo que se levante. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, persevera, le está diciendo el apóstol a su hijo espiritual. Y le está diciendo en la doctrina que has aprendido, en la palabra que tú has recibido. Amén. Muy bien. Tercer punto, tenemos como hijos de Dios que perseverar en hacer lo bueno. El hijo de Dios por naturaleza hace lo bueno, hace el bien. Vamos a encontrar este tercer punto en Romanos 13:6. Romanos capítulo 13, versículo 6. Perseverar en hacer el bien. Entonces llevamos 3 puntos: perseverar en la oración, perseverar en la doctrina, en la sana doctrina, y ahora vamos a aprender el tercer punto: perseverar en hacer el bien. Romanos 13:6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, ¿qué nos está instruyendo la palabra del Señor? Nos está diciendo que nosotros, a través de nuestra obediencia a la palabra, a las autoridades, a través de nuestro buen testimonio, nosotros también recibimos fuerzas para nuestra vida. Mire, en este mismo capítulo, en el capítulo 13, nos dice, no quieres temer a la autoridad, haz lo bueno para que seas alabado por ella. ¿Qué significa? Cuando nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios, cuando nosotros cumplimos con las leyes terrenales, no andamos con miedos, no andamos con temores. La sensación de que vamos a ser perseguidos, atrapados o algo, se desvanece ante la seguridad y la confianza de que estamos haciendo lo bien y lo agradable delante de Dios. Y en eso debemos nosotros ser constantes. Amén. Eso debe ser un propósito en nuestra vida. La constancia, el hacer lo bueno. Cuarto punto, tenemos que ser constantes en estar firmes. En estar firmes. El Señor Jesucristo nos dijo en Mateo capítulo 7, a partir del versículo 21, Él comienza a resumir el propósito de por qué Él ha dejado como la explicación de la ley dada a Moisés, pero ahora en un sentido moral, espiritual, más elevado. Entonces Jesús nos está diciendo, el que oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. Vino el viento, sopló con gran fuerza, golpeó la casa, el mar, la tempestad, pero no la hundió. Cuando nosotros perseveramos en hacer lo bueno, cuando nosotros perseveramos en cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer, cuando nosotros perseveramos en las enseñanzas que Él nos ha dejado, meditamos en su palabra de día y de noche, cuando nosotros perseveramos en la oración, vamos cogiendo firmeza. Nuestra vida cristiana va creciendo, va madurando. Entonces, estos son principios por los cuales nosotros vemos que hoy la gente está dándole la espalda a Dios. Hoy la gente está diciendo, yo no puedo seguir más ese camino, es muy difícil para mí. La fe es muy, muy difícil para mí, no lo puedo hacer ahora. ¿Por qué? Porque fallaron a los principios que Dios mismo nos dio. Cuando nosotros llevamos esta vida,
de esta manera como el Señor nos instruye y entendemos que tenemos que llegar hasta el final, hasta la meta, como Pablo se lo dijo a Timoteo, corre y asegúrate que llegas hasta la meta, como un soldado aprobado, como un obrero aprobado, como un atleta que se compromete para ganar el premio. Así nosotros tenemos este compromiso y debemos ser constantes en estar firmes. Ahora usted me dirá, pastor, ¿cómo yo permanezco firme en mi fe, en lo que Dios me ha dicho? Recordando su palabra. En momentos de opresión y de dificultad, recuerde las promesas que Dios le ha dado. Renueve sus pensamientos a través de la Biblia. ¿Cómo se renueva la mente con la Biblia? Cuando estoy pasando una crisis, pero yo voy a la palabra y cojo versículos. Le pongo un ejemplo, hay una enfermedad y entonces la enfermedad es grave y todos están asustados y preocupados por el dictamen médico, pero yo voy a la palabra de Dios, a sus promesas de sanidad, a sus promesas de salvación, a sus promesas de fidelidad, y yo comienzo a declarar esos versículos, a repetirlos una y otra vez, a decir, no, el Señor ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin, no, el Señor ha prometido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando usted dice esas cosas continuamente y persevera en eso, su fe lo hace estar en un lugar seguro, en un lugar firme, en un posicionamiento. ¿Qué dice en cuanto a estar firmes en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13? 1 Corintios 16, 13 nos dice la palabra del Señor: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Entonces fíjense que es la segunda vez que encontramos junto a la perseverancia la palabra velad. ¿Qué significa velar? Significa no dormirse, significa estar despierto, estar atento, tener los sentidos todos coordinados, todos los sentidos activos para entender la situación, el tiempo que estoy viviendo y poder responder de la manera correcta como un hombre o una mujer de Dios. Como un cristiano debe responder ante las adversidades, ante las persecuciones, ante las crisis y dificultades. Y espero que puedan ahí escribir un fuerte amén. Todos los que nos están observando puedan escribir amén. Debemos estar firmes en la fe. Amén. ¿Qué nos dice 2 de Tesalonicenses 2:15? 2 de Tesalonicenses 2:15. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Fíjese que aquí nos está dando nuevamente el apóstol dos principios en los que debemos estar muy firmes nosotros. Ya habíamos mencionado la doctrina, pero aquí también nos está diciendo la firmeza. La firmeza. Usted sabe que la parte esencial de una casa no es su apariencia exterior, no son las ventanas, sus puertas o su decoración. Usted sabe que la parte fundamental de una casa son sus cimientos. Cuando los cimientos, la estructura de la casa está firme, mis hermanos, una pared fea se tumba y se hace otra nueva. Un exterior feo se cambia, se arregla, se pinta, pero vale la pena invertir en esa casa porque sus fundamentos, su estructura es firme. Asimismo, cuando nuestra fe en Jesucristo es firme, el Señor va trabajando nuestro carácter. Dios va puliendo en nosotros pensamientos, palabras, expresiones, forma de ser. Dios va trabajando en nosotros, pero lo más importante en nuestra vida es que estemos firmes en quién es Dios, en cuáles son sus promesas para mi vida, en qué espera Dios de mí como su hijo, en qué debo yo hacer para agradar a Dios, para cumplir el propósito de Dios, y que este es un camino que termina en el cielo. Nosotros no estamos para quedarnos a mitad del camino, necesitamos tomar fuerzas y tener la decisión de llegar hasta el final de la meta. Y les doy gracias a todos los que respondieron amén. Entonces, estamos aprendiendo varios principios en los cuales Dios quiere que nosotros perseveremos, seamos constantes, seamos fieles, comprometidos y sigamos adelante, que seamos inmutables, no cambiemos nuestra manera de pensar. Pusimos la mano en el arado, no volvamos a mirar atrás, no miremos lo que dejamos en el mundo,
sino simplemente miremos hacia las promesas que Dios nos ha dado, hacia dónde Dios quiere encaminar y dirigir nuestra vida, no a lo difícil que se vea el problema hoy, no a lo difícil de la crisis actual. Eso no es relevante para el cristiano. La crisis al cristiano lo hace más fuerte, lo hace más perseverante en la oración, lo hace más perseverante en la doctrina que ha aprendido, lo hace recordar y decir, oh, ya Dios me sacó de esta situación en el pasado, ya Dios me respondió así, de esta también me va a sacar el Señor. Y esa debe ser la mentalidad de un hijo de Dios. Muy bien. ¿En qué más debemos nosotros ser perseverantes? En permanecer en Dios, en permanecer dentro del propósito, en permanecer y ser uno con Cristo. Déjenme leérselo en Juan capítulo 15. Vamos a Juan capítulo 15, por favor. Juan, Evangelio de Juan capítulo 15. Y vamos a estar leyendo de los versículos 4 al 10. Juan 15, 4 al 10. Muy bien. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, la perseverancia en guardar la palabra, la doctrina, los mandamientos, hacer lo bueno, hacer lo correcto, entender que soy un hijo de Dios y debo pensar, hablar, actuar, comportarme como un hijo de Dios. El perseverar en el amor de Cristo, en recibir su amor que llena mis vacíos. Tenemos nuestra alma llena de complejos, vacíos, traumas, cosas que desde la niñez marcaron nuestra existencia, pero cuando nosotros permanecemos en Cristo, su amor llena esos vacíos, el complejo se va. Entonces yo necesitaba ser aceptado por los demás, ser reconocido por los demás para sentir que yo era especial y que era alguien, pero cuando me rechazaban, enseguida me aislaba y me cerraba y me dolía. ¿Qué debo hacer ahora? Ir al amor de Cristo, entender que soy su hijo, que Él me adoptó por el Espíritu de Dios, Él me adoptó por el Espíritu Santo, me ha hecho uno con Él y que nada me puede separar de ese amor. Romanos 8, 28 en adelante, nada me va a separar del amor de Cristo. Debo perseverar en su amor, debo perseverar en su presencia, cuidar la presencia del Espíritu Santo en mi vida todos los días hasta el fin. Eso es permanecer en Cristo. ¿En qué más debemos permanecer? Punto número 6. En correr con paciencia. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos 6, 12. Mire lo que nos va a decir aquí la Escritura. Hebreos 6, 12. Sexto punto. Perseverar en correr con paciencia. Hebreos 6:12. Dice la palabra del Señor: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Entonces, la vida cristiana no es una vida de confort, de relajación, de decir, bueno, sé lo que tengo que hacer, pero mañana o pasado mañana lo haré.
No, la vida cristiana es una vida de fe, de acción, de inmediatez, de actuar. Nuestra fe tiene que llevarnos a la acción. La fe sin acción o la fe sin obras es una fe muerta. De nada me sirve creer que Dios tiene un propósito en mi vida si yo no trabajo por el propósito de Dios en mí. Déjeme explicarle lo que le acabo de decir. Dios ha prometido usarme. Dios me ha llamado al ministerio. Dios me ha dicho que va a hacer algo en mi vida. ¿Qué debo hacer? Orar para encontrar los detalles de ese llamamiento. Orar, hablar con Dios, decirle, bueno Señor, ¿a qué me has llamado? ¿Voy a ser un maestro? ¿Voy a ser un pastor? ¿Voy a ser un evangelista? ¿Voy a ser un profeta, un apóstol? ¿Cuál es el ministerio que tienes para mí, Señor? ¿O en qué debo hacer yo el bien dentro de tu cuerpo? ¿Me has prosperado y me has dado dinero, Señor? ¿Debo entonces sostener otros ministerios, apoyar misiones, apoyar más la obra local en la que estoy? Señor, me has dado sabiduría, aprendo muy fácil, soy inteligente. Señor, ¿de qué manera voy a usar esos talentos para tu gloria? Tal vez voy a ser un experto en la apologética y voy a aprender cómo responderle a las falsas doctrinas, a las sectas, y Dios me va a preparar en eso. Esos detalles de nuestra vida ministerial, del uso que Dios quiere para nosotros, solo los vamos a encontrar en la oración, en la perseverancia de inquirir, buscar y decir, bueno Señor, ¿es esto lo que tú realmente quieres conmigo? Y Dios va a estar pronto a responder. Pero nosotros debemos ser perseverantes en correr y sobre todo en correr con paciencia. En correr con paciencia, porque nosotros empezamos el camino del Señor con un fuego y una pasión explosiva, pero esa pasión y ese fuego que al comienzo se siente y que arde uno y quiere hacer todo por Dios, las dificultades, las crisis, la opresión, la oposición, va apagando ese fuego. La pasión va decreciendo y se comienza a convertir más la persona en costumbres, en una persona de modos, de métodos, una persona más pensante. Y ahora las palabras de Dios las pienso y las medito y digo, bueno, tal vez no es Dios el que me está hablando, porque la fe menguó. No, nosotros tenemos que correr con paciencia para que la pasión, el fuego siempre se mantenga vivo, ardiendo, mis hermanos. Cuando nuestras esposas, las que cocinan, quieren preparar una cena especial, deliciosa, ponen a preparar con tiempo los alimentos, a un fuego bajo, medio. Y esa comida coge un sabor delicioso. Eso debemos hacer nosotros los creyentes, mantener el fuego siempre encendido, mis hermanos. Evitar mucho esos picos que después del pico nos lleva al valle, a la caída. Y mantener nuestra vida en una constancia y ser pacientes. Recuerde que la palabra paciencia en griego, la palabra hupomone, que significa poner debajo del control de otro. Entonces nuestra emoción se pone debajo del control de Dios. Y nosotros decimos, esto es lo que tú quieres conmigo, Señor. Voy a ir al paso que yo sé que tú me vas a sostener para que yo llegue hasta el final. Y voy a correr con paciencia. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la carrera del cristiano es una carrera de despojamiento. Recuerde que Jesús nos dijo en Mateo capítulo 7, versículo 13, en adelante, el Señor nos dice, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. ¿Qué significa eso? Que el camino del creyente es un camino en el cual uno se está despojando. ¿De qué nos despojamos primero para empezar a caminar con Dios? Nos despojamos de la incredulidad, nos despojamos del orgullo, nos despojamos de la soberbia. Ahora sé que yo tenía 1000 errores. Señor, tú me vas a corregir, tú me vas a enseñar, tú me vas a instruir. Ahora nos despojamos de la independencia. Yo determinaba lo que quería con mi vida y eso me llevó al fracaso. Ahora, ¿qué hago? Señor, no mis pensamientos, no mis planes, sino los tuyos para mí. Es una disposición y el cristiano debe perseverar.
en correr con paciencia la carrera del Señor. ¿En qué más debemos perseverar? Hebreos capítulo 3. Vaya conmigo allí. Hebreos capítulo 3, por favor. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 4, 1 al 10. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos oído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿En qué debe perseverar el cristiano? Punto número 7. En no perder la fe. No podemos perder la fe, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Oí, creí, soy salvo. Recibí el regalo de Dios. Y no puedo descuidar mi fe. No puedo dejar que nada apague mi fe. Tengo que seguir adelante. No importa la dificultad. Amada iglesia, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Pero esto no es nuevo para Dios ni para el creyente, porque la palabra ya nos lo había dicho. Dios nos ha venido hablando continuamente desde hace muchos meses que nos preparáramos para las cosas que venían. Esta semana meditaba en cuáles fueron las palabras que Dios me dio para el servicio de final de año, en el 2019 al 2020. Y la palabra que compartía ese día que Dios me dio era dar gracias por todo. Que viniera lo que viniera este año, íbamos a dar gracias. Y es algo que el cristiano debe tener firme en su corazón y entender que nada nos puede separar de Él. Yo no puedo perder la fe. Nosotros debemos llegar a las palabras como grandes hombres de Dios en la Biblia. Job: yo sé que mi Redentor vive. ¡Wow! Yo sé que mi Redentor vive. La palabra que el Señor nos habló el domingo pasado: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No dijo yo estaré, dijo yo estoy. Hoy. Y las palabras de Dios tienen que darnos reposo a nuestra alma. Nosotros debemos llegar a la paz de Dios, a disfrutar el cristianismo, a amar la salvación, a amar la familia de la fe, a amar la congregación donde Dios me sembró, a amar la obra, el propósito de Dios en nosotros, a amar nuestra propia vida. Hay personas que están cansadas de vivir su propia vida. Hoy yo les digo de parte del Señor: si usted está cansado de vivir esa vida, entréguele esa mala vida al Señor y reciba de Dios la buena vida que Él le quiere dar a usted. ¿Cuál es esa buena vida? Una vida en donde el reino de Dios se establezca en su corazón. Y el reino de Dios, dice la Escritura, que no consiste en comida y bebida, o sea, no en lo material, sino consiste en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la buena vida que el Señor le quiere dar. Esa es la vida abundante que Jesús prometió. El Señor Jesucristo nos prometió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y esa es la fuerza que nosotros debemos tener y perseverar en esa fuerza. Seguir adelante, mis hermanos. El propósito de este mensaje que hoy Dios nos trae a nosotros es cambiar la manera de pensar y entender que tenemos que seguir adelante y que lo vamos a disfrutar porque lo vamos a hacer a su manera. Y Dios siempre será glorificado cuando encuentra gente de fe. Amén. Dios siempre se glorificará en gente que le cree. Último punto, ¿en qué debemos nosotros perseverar? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿En qué debemos perseverar? En nuestro llamado y elección. Nuestro llamado y elección. Miren, qué triste ver una persona que tiene dones, que tiene capacidades, habilidades, que tiene todo un porvenir, toda una vida por delante, y que por una dificultad, por un trauma, por una crisis, abandonó todo lo bueno que tenía. Abandonó todos los recursos que Dios había puesto para que llegara a ser un propósito hermoso en esta tierra. Y cuando los abandonó, su vida perdió sentido. Nosotros debemos reconocer quiénes somos para Dios. Cada vida cuenta para Dios. Cada vida es importante para Dios. Usted que me está viendo, amado hermano, amado amigo, usted es importante para Dios. Dios tiene cuidado de su vida. Tal vez sus errores, tal vez sus desaciertos, tal vez las malas decisiones que usted ha tomado lo ha llevado a la frustración, lo ha llevado al cansancio, a la amargura, a la derrota. Tal vez por eso usted empieza algo y no lo termina, inicia algo y lo deja a medias. Pero el Señor rompe ese doble ánimo. Dios rompe todas esas dificultades cuando nosotros decidimos estar firmes y perseverar en eso que empezamos hasta el final. Dios no nos va a dejar a mitad del camino. Dios no sabe fallar. No hace parte de la naturaleza de Dios el fallar. Cuando Adán y Eva pecaron, no pecaron porque se salieron del control de Dios. Cuando Satanás se rebeló en el cielo contra Dios, esa rebelión no lo tomó a Dios por sorpresa. Ya Dios sabía todas estas cosas desde el principio de la creación, desde antes de que Él fundara el mundo. Ya Él sabía que su obra, sus criaturas que Él iba a hacer, iban a hacer todas estas cosas. Pero Dios siguió adelante con el plan. Y Dios en su amor, en su gracia y misericordia, siempre ha sido un proveedor de soluciones, un dador de recursos, para que nosotros podamos llegar hasta el cumplimiento de sus planes, de sus propósitos. ¿Qué sucede? Que si no oramos, que si no recordamos las enseñanzas, que si no continuamente hacemos el bien, que si nosotros se nos olvida a qué nos llamó Dios, que si nosotros nos despegamos de la presencia de Jesús, si nosotros no perseveramos en cada uno de estos puntos, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Nos vamos a ver frustrados. Vamos a abandonar las cosas. ¿Por qué se separa un matrimonio? ¿Por qué una pareja decide romper ese voto sagrado que hicieron delante de Dios? Porque no estaban comprometidos el uno con el otro, no había lealtad, no eran devotos para aquello que tenían que hacer. No fueron constantes ¿en qué? En perdonar, en ser humildes, en buscar el bienestar de la pareja, de la familia. No, lo mío, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Cuando entra el egoísmo, se acabó el propósito. Y nosotros no podemos en el cristianismo ser egoístas. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo, quien no vivió para sí mismo, vivió y murió para todos los demás. Y somos imitadores de Cristo. Ahora, en cuanto a la perseverancia, déjeme explicarle algo con una ilustración. En Marcos capítulo 4, Jesucristo nos habló de la madre de todas las parábolas, la principal de todas las parábolas, la parábola del sembrador. Y Jesús nos dijo que si no entendíamos la parábola del sembrador, ¿cómo entenderíamos las demás parábolas?
Lo que significa eso es que si nosotros no entendemos cómo funciona el reino de los cielos, sus promesas las escuchamos un día, al otro día se nos olvidan. La oración es una oración sin fe, no hay constancia, no hay perseverancia. Dentro de la parábola del sembrador, Jesús nos habló de 4 tipos de personas. 4 tipos de personas que iban a escuchar el mensaje del Evangelio. De esos 4, solo uno se iba a salvar. Solo uno se iba a salvar de esos 4. Pero hubo principios muy hermosos, y estuve viéndolo en una enseñanza de Ray Comfort, gran evangelista, gran hombre de Dios, Ray Comfort. Y él mostraba esta ilustración que yo quisiera que usted, por favor, comience a visualizar. Ray Comfort nos hacía una explicación en la cual él decía: usted tiene un jardín y tiene 2 plantas. Una está creciendo más rápido que la otra está enana. ¿A cuál de las 2 plantas le presta usted más atención? ¿A cuál le riega más agua? ¿A cuál cuida más? A la que ha crecido más rápido, a la que está creciendo con gran velocidad, a diferencia de la otra. Porque la otra, como usted no ve físicamente un crecimiento, usted cree que no vale la pena. Pero la otra usted ha visto cómo ha reverdecido, cómo ha echado hojas, y usted dice: wow, esta es tremenda planta. Resulta que hay algo que lleva a que esa planta que está junto a la otra, porque están las 2 sembradas en el mismo lugar, hay algo que ha hecho que esa otra planta crezca tan rápido sus hojas. Resulta que lo que nosotros vemos es lo que está de la tierra hacia arriba, pero nosotros no vemos la raíz a menos que escarbemos. Resulta que debajo de esa hoja, de esas hojas, de esa planta tan hermosa, tan verde, debajo había una piedra. Entonces la raíz llegó y se nutrió de un poco de tierra y llegó y se detuvo en la piedra porque no tuvo a dónde más crecer. Como no pudo crecer más hacia abajo, la planta comenzó a crecer hacia arriba. Su tallo creció, sus hojas se comenzaron a ampliar, pero vino el sol. Y el sol prolongado terminó matando esa planta. ¿Por qué? Porque no tenía profundidad de tierra, no tuvo cómo sostenerse, no tuvo cómo alimentarse y se quemó. Pero la planta del lado se tardó mucho tiempo en crecer. Su crecimiento fue despacio, pero con el tiempo y mucho tiempo, esa planta llegó a ser mucho más grande y más hermosa que aquella otra que el sol la había quemado. Esa otra planta que en el comienzo parecía insignificante, que parecía menospreciable, esa otra pequeña planta creció y el sol no la quemó. El agua no la ahogó, los bichos no pudieron destruirla, por una sencilla razón: todo el tiempo que se demoró en crecer hacia arriba, todo ese tiempo que se tardó en verse que estaba realmente viva esa planta en lo oculto, en lo que nadie podía ver, estuvo creciendo hacia abajo. Su raíz, a diferencia de la otra que estaba sobre la piedra, su raíz fue profunda, y llegó hasta lugares más hondos donde el sol, el verano, seca la tierra superficial, pero allá abajo siempre hay humedad, y hasta allá llegaron las raíces de la planta. Por eso el verano no la quemó. Por eso el viento no la pudo derribar. ¿Qué significa esto? Le estoy dando 2 ilustraciones acerca de lo que es la perseverancia. Si usted es una persona de doble ánimo, si usted es una persona emocional que depende de la aprobación de otros, que depende de que las cosas le vayan bien para seguir adelante, si me aplauden y si están conmigo sigo adelante, si no me aplauden y no me paran bolas, yo renuncio. Si usted es de esas personas, provisionalmente, como la otra planta, usted va a crecer y se van a ver cosas hermosas en su vida, pero finalmente un día va a salir el sol de la prueba, un día va a venir la ley de Dios, los mandamientos, y lo va a confrontar de tal manera que usted va a entender que tenía una vida emocional, y esa persona que tenía una vida emocional, tarde o temprano se va a secar.
Pero aquel que ha echado raíces en Dios, aquel que persevera en la oración, en la enseñanza, en la meditación de la palabra, aquel que ha propuesto en su corazón hacer lo bueno todos los días hasta el fin, aquel que cree en la elección, el llamado de Dios, aquel que permanece en la presencia de Dios continuamente, aquel que ha propuesto en su corazón no abandonar, sino seguir adelante, pase lo que pase, ese ha cavado hondo, hondo, y siempre va a hallar nutrientes. Y esta parábola nos sirve a nosotros para entender que debemos ser esa clase de personas que perseveramos, que seguimos adelante y que lo más importante, somos gente que creemos en lo que la palabra de Dios dice. Y que cuando creemos lo que la palabra de Dios dice, ya no tenemos fuerzas personales. Nuestros recursos dejan de ser recursos propios y comienzan a ser los recursos de Dios, que los pone todos delante de nosotros para que podamos cumplir aquello a lo que Él nos ha llamado. Y usted puede decir amén. Usted puede decir amén. Ahora, en todo esto hay una gran noticia. Hay una gran noticia. Porque la Biblia nos habla de advertencias para no perder la fe. Advertencias acerca de no desmayar, advertencias para que usted no se canse de hacer lo bueno, no se canse de hacer lo bueno, no se canse de guardar los mandamientos. El mundo está patas arriba, que se enloquezcan, que se vuelvan como se vuelvan, usted no tiene por qué ser de ellos. Usted comprométase, adhiérase al propósito de Dios en su vida, no lo suelte, a los principios divinos, porque siempre van a funcionar los principios divinos. Siempre van a funcionar los principios divinos porque son los principios del Creador y Él es el único que sabe cómo funcionan todas las cosas. Por eso nuestra vida de fe nos lleva a la obediencia y hay muchas advertencias para no perder la fe. Pero quiero terminar con esta parte que se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Mire lo que dice la palabra del Señor. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Sabe qué nos está diciendo Jesús allí? Nos está diciendo, ustedes perseveren en estas cosas que han aprendido, que han escuchado, en lo que está sembrado en su corazón, que yo me voy a ocupar de que ustedes lleguen al fin del propósito que tengo para sus vidas. No va a haber diablo que te pueda sacar del propósito de Dios. No va a haber infierno que pueda separarte del amor de Dios. No va a haber problema, enfermedad, crisis que te separe del amor de Dios. Nadie te puede arrebatar de la mano del Padre. Si tú aprendes a ser oveja de Cristo, a escuchar su voz y a permanecer en Él, nadie te va a sacar de su amor. Nadie. Entonces nuestra perseverancia no depende por completo de nuestro esfuerzo. Cristo nos está asegurando que en Él seríamos finalmente nosotros levantados tarde o temprano de cualquier crisis, adversidad, situación. Él nos levantaría. Y esa ha sido mi batalla toda esta semana, que fue una semana muy difícil, de decisiones muy importantes en nuestras vidas, de grandes pasos de fe. Grandes pasos de fe estamos tomando como pastores. Porque le hemos creído a Dios en su propósito, porque no nos vamos a rendir a pesar de las crisis, de las adversidades que están sobre el mundo entero. El mundo entero está experimentando el temor, el pánico por el COVID-19, y del pánico y del temor han pasado a la rebelión. Hay un espíritu de rebelión sobre la tierra impresionante, protestas, manifestaciones, un levantamiento contra las autoridades terrible, y la gente está en caos, la gente no sabe a dónde ir. Por eso hoy en Dios nosotros tenemos que tomar fuerzas y entender que lo que sucede alrededor nuestro no puede afectar nuestro interior. Nuestro interior está sellado por la sangre de Jesucristo.
El amor de Dios es una cobertura para nuestras emociones, sentimientos, pensamientos. El amor de Dios es un resguardo, es un refugio. Dice la palabra en el libro de Proverbios: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será librado. Entonces debemos tomar hoy aliento y tomar la decisión de estar firmes, de adherirnos a lo que Dios ha prometido que va a hacer, porque Él no es mentiroso. Él, tarde o temprano, lo hará. Amén. Miren lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 5 en cuanto a este último pensamiento que les estoy dejando hoy. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 3, y termino con esto. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguno morirá por un justo, con todo pudiera ser alguno osar morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos acceso a la gracia de Dios, al favor de Dios. Tenemos los recursos de Dios disponibles para nosotros. Y no solo esto, sino que nos gloriamos, como dice el versículo 3, en las tribulaciones. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo en estos momentos? Grandes tribulaciones, problemas, crisis, un caos y un desorden total. Grandes cambios se avecinan, grandes vientos vienen. Pero en medio de toda esta tormenta, Cristo sigue estando con nosotros y estará con nosotros siempre. Él ha prometido hasta el final. Entonces, esto nos da a nosotros fuerza, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Así es que, mi amado hermano, levante su cabeza, sacúdase de todo polvo de contaminación que ha recibido en su vida. Satanás ha estado bombardeando las mentes, los pensamientos de una manera cruel, continua, muy fuerte, para hacernos renunciar, para hacernos desistir, para que nosotros no sigamos más adelante, para que tomemos el camino más fácil. Satanás es experto en poner atajos para nosotros, atajos, y decir: oh, mira, ahí tienes una salida más fácil, corre por ahí, corre por ahí. Como lo escribió el salmista David: ¿quién me diera a mí alas como paloma? Volaría yo. Eso es lo que queremos, salir corriendo, salir huyendo de los problemas, sin importar qué estamos dejando atrás. En el caso de pastores, ¿cómo un pastor puede dejar atrás a su congregación? ¿Quién va a tener cuidado de esas ovejas de Cristo si Dios les había puesto ese pastor? ¿Quién les va a sanar después de que el pastor les abandonó? Nadie, hermanos. Botar al mundo, a la perdición, a una cantidad de personas. ¿Por qué? Porque no se fue fuerte, no se fue constante y perseverante. Asimismo, en una familia, persevera por tu matrimonio, persevera por tu pareja. Ah, que es que no cambia, pues cambia tú primero. Cambia tú primero y verás grandes cosas en ella o en él. Perseveremos en hacer lo bueno, perseveremos en lo que hemos oído, perseveremos en la presencia del Señor. Amén. Dios es fiel. Ese es Él. Él no falla. Él no falla. Y cuando tenemos paciencia y esperamos, aprendemos por qué Él muchas veces responde no a lo que le pedimos.
¿Por qué? ¿Qué nos quiere Él enseñar? Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. No dejemos que las cosas que están pasando nos roben la fe, la esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Perseveremos hasta el final, mis amados hermanos. Finalmente Jesucristo prometió que no existe nada, ni en el cielo ni en la tierra, ni en presente ni futuro, que nos separe de su amor divino. Y nos ha dado el Espíritu Santo como sello de nuestra salvación. Así es que vamos a levantarnos, mis hermanos, en fe, en esperanza. Quiero pedirle, por favor, usted que está hoy oyendo, si usted está en este momento sentado, si usted está en este momento acostado en su cama, en su sofá, le quiero pedir, por favor, póngase de pie. Por favor, colóquese de pie allí donde usted está. Colóquese de pie, levante su cabeza en alto y comience ahora mismo a decirle al Señor. Comience a orar, mi amado hermano, le invito a que empiece a orar. Y comience a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, así como me estoy levantando yo físicamente, me estoy poniendo en pie, así mismo, Señor, yo decido levantarme en mi corazón. Hoy yo he oído tu palabra y he creído, Dios. He creído, Señor, y voy a salir de este desánimo, voy a salir de este valle, voy a salir de este desierto, Señor. Voy a salir de las tinieblas que me han rodeado. Señor, la opresión del enemigo no durará toda la noche, porque por la mañana vendrá la liberación. Señor Dios Todopoderoso, tú provees socorro, pronto auxilio para todo aquel que llega ante el altar de la gracia. Señor, hoy venimos por misericordia, hoy venimos, Señor, tomando fuerzas de ti. Hoy venimos, Jesús, renovando, Señor, nuestra entrega, nuestro compromiso, nuestra fidelidad. Perdónanos por pensamientos de desánimo, perdónanos por pensamientos del mal, pensamientos de salir corriendo, pensamientos de derrota, pensamientos de división, pensamientos de fracaso, pensamientos de abandonar, Señor, todo lo que nos has dado. Perdónanos, Señor Dios Todopoderoso, por escuchar las palabras del diablo, Señor, y hoy decidimos creer las tuyas. Hoy recibimos tu palabra con fe y declaramos en el nombre de Jesucristo que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, y que esta crisis, Señor, no nos va a derribar, que esta crisis no va a acabar con nosotros, sino que al contrario, esta crisis nos hará más fuertes, mi Señor, que nosotros como tus hijos nos llenamos hoy de fe, de paciencia, de esperanza, mi Señor, en ti, no en el mundo, no en lo que podamos hacer, sino en lo que tú has dicho. Hoy declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que no hay problema, enfermedad, crisis, que no hay diablo que nos pueda arrebatar de tu mano, Señor Dios Todopoderoso. Hoy creemos que tú eres nuestro buen pastor, que has dado tu vida por nosotros, Señor. Hoy creemos que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor en Cristo Jesús. Hoy recibimos vida en nuestra fe, hoy recibimos aliento nuevo, hoy recibimos fortaleza en el nombre de Jesús. Hoy abandonamos el desánimo, hoy abandonamos la amargura, hoy abandonamos la depresión, hoy salimos de la ansiedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy nos levantamos y salimos de la cárcel, Señor, espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy salimos, Señor, de la opresión donde el enemigo nos quiso tener. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy nos levantamos, Señor, contra nuestros enemigos. Hoy nos levantamos contra nuestros adversarios espirituales que quieren ver nuestro fracaso, que quieren vernos destruidos, y les declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que no tienen parte ni suerte en nuestra vida. Satanás, apártate en el nombre de Jesús de Nazaret de todas las London. Suelta a las familias, suelta a los matrimonios. Demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo ordeno. Toda ansiedad sale de las mentes ahora. Todo pensamiento de depresión fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy nos levantamos en esperanza, y Señor, la sanidad vendrá de ti, la provisión vendrá de ti, la fuerza nueva vendrá de ti, el aliento, la instrucción, la sabiduría, la guía, todo esto vendrá de ti, porque nuestros ojos están puestos en el autor y el consumador de la fe, Cristo Jesús. Nos levantamos en fe en el nombre de Jesús de Nazaret para declarar que tú vives y que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y te damos gloria y te damos alabanza y te exaltamos, y queremos decirte que te creemos, Señor. Sí te creemos, Señor, y sí confiamos en ti. Para tu gloria, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Recibe tu liberación, mi amado hermano. Recibe tu liberación, mi amado hermano. Recibe vida hoy en tu corazón. Recibe la vida del Espíritu de Dios.
Recibe la vida de Jesucristo hoy. Aliento de vida, fuerzas nuevas, paz en la tormenta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Luz que resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Gracias, dale un aplauso fuerte al Señor ahí donde tú estás en casa. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así estés solito o con la familia, dale un fuerte aplauso al Señor y dile: Señor, está hecho. Tú lo has hecho, mi Señor. Yo te creeré y yo sigo adelante, Señor. Para tu gloria. Para tu gloria. Aleluya. 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 Dios te bendiga, mi hermano. El Señor está ahí. Tú escuchas su voz. Créele.